¿Cuáles son los derechos que tenemos? Tenemos el derecho a conocer, actualizar, rectificar y hasta suprimir la información que se tiene, ya sabemos que en bases de datos públicas o privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como persona natural ya tengo la potestad y el derecho para darle el aval o no a ciertas personas o empresas para que traten mis datos personales. O si en algún momento di el aval, pues también me da el derecho a poder revocar esa autorización. O sea, si de pronto están haciendo un uso indebido de mis datos personales, aquí yo también podría revocar esa autorización para que no sigan tratando mis datos. Ahora trasladémonos como entidad. Como entidad, ¿qué debemos tener? Debemos tener estructurado un régimen de protección de datos personales, que es un programa en el cual vamos a demostrarle tanto a los titulares como al ente de control. Recordemos que para las entidades públicas va a ser la Procuraduría General de la Nación, la cual va a tener ese ejercicio de tener la evidencia que nosotros cumplimos con un régimen de protección de datos personales. Entonces, sobre este aspecto, cuando hablamos de ese programa de protección de datos, se desprende la norma concordante que es el decreto 1074 del 2015, en el cual nos dice que debemos tener como base unos ciertos documentos para poderle demostrar al titular que realmente sus datos están debidamente tratados en nuestra entidad, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un resumen. Aquí no voy a pasar ningún slide, simplemente lo voy a mencionar. ¿Cuáles son los documentos como base que nosotros deberíamos tener? Como primera medida, debemos tener una política de tratamiento de datos personales. ¿Qué es esa política? Es un documento que va a ser consultado por cualquier persona, llámese titular, llámese empleado, llámese cliente, llámese proveedor, el cual va a poderlo consultar por medio de los canales que vamos a poner a disposición para que se pueda consultar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, digamos, si tenemos la página web, esa política de tratamiento debe estar colgada dentro de la página web. O si no tenemos la página web, pues colocar un canal dedicado para poder solicitar esa política de tratamiento de datos personales. ¿Cuál es la característica de la política? Pues como primera medida van a venir los datos del responsable. ¿Quién es el responsable? Pues la entidad como tal. Adicionalmente, van a venir algunas definiciones y conceptos en tema de tratamiento de datos personales. Por ejemplo, cuáles son los derechos que le asisten al titular, que ya los vimos, qué es un dato público, qué es un dato privado, quién es el responsable, quién es el encargado. Todos estos conceptos que vamos a ver más adelante deben estar especificados dentro de la política para poder ubicar al titular, que él entienda el porqué del tratamiento del dato. Adicionalmente van a ir dentro de la política algo muy importante que desde acá vamos a empezar a nombrar: las finalidades. ¿Para qué utilizamos nosotros esas bases de datos? Entonces yo tendré que hacer un inventario de las diferentes finalidades que tienen las diferentes áreas de la entidad, ¿cierto? Entonces, recursos humanos, ¿usted para qué utiliza datos personales? Para la contratación, para pagos de nómina, para incapacidades, para afiliación a parafiscales. Esa es una finalidad. ¿Para qué utilizo yo ese tipo de información personal? Entonces cada área tendrá que hacer ese inventario de finalidades y esas finalidades serán expuestas dentro de la política de tratamiento de datos personales. Adicionalmente, colocar los canales de atención. Los canales de atención son los medios que ponemos a consideración del titular para que él pueda acceder a sus derechos. Entonces, caso una recomendación a modo personal, uno ve en ciertas situaciones que colocan como canal de atención servicio al cliente @laentidad.com.gov.co, ¿cierto? Entonces, es importante que si se hace una auditoría, si se hace una visita del ente de control, ustedes puedan identificar qué realmente ha llegado por protección de datos. No es que abran un correo y encuentren 2000 correos allí y bueno, muéstrame cuáles son los correos que le han llegado por protección de datos. Ni idea, me tocaría empezar a mirar cada uno para saber qué llegó. Mientras que si yo tengo una forma de poder clasificar ese tipo de información o estipular un correo que sea dedicado a la protección de datos, lo que diga protección de datos @minambiente.gov.co, por ejemplo, pues yo ya sé que todo lo que tenga que ver con protección de datos va a llegar allí. Y va a ser mucho más fácil identificar si es un reclamo, si es alguna actualización, alguna verificación, cualquiera de los derechos que puede tener el titular. ¿Listo? Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Y por último, pues dónde va a ser divulgada esa política de tratamiento de datos personales. Recordemos que la política es el único documento prácticamente que se sube al Registro Nacional de Base de Datos. Es un documento que no debe pesar más de 2.1 megas y debe estar en PDF.
Esa es la característica del documento para que se pueda subir al RNB. Y esas son las características generales, las cuales ustedes lo pueden encontrar en el decreto 1074 del 2015, en su capítulo 26, van a encontrar todas las características especiales de esa política de tratamiento. Ahora hablemos de las autorizaciones. Pues las autorizaciones es un proceso en el cual nosotros vamos a demostrarle al titular que en su momento él sí nos dio el aval para tratar el dato, ¿cierto? Aquí voy a hacer una acotación muy importante. Recuerden que las entidades públicas en ejercicio de sus funciones no requieren de autorización para el tratamiento del dato. Entonces es importante que mientras a nosotros actuemos bajo la ley, lo que nos indica la ley como entidad pública, no requerimos de autorización, pero si en algún momento vamos a utilizar esos datos personales con otro fin, por fuera de la ley, inmediatamente requerimos de una autorización. Entonces ya requerimos de un formato específico donde vamos a recolectar esos datos de esa persona, en la cual vamos a sustentar que realmente él nos dio el aval para tratar esos datos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es una característica muy importante para las entidades públicas. En ejercicio de sus funciones no se requiere de autorización para el tratamiento del dato. Ahora hablemos de los avisos de privacidad. El aviso de privacidad ya es un texto muy resumido en el cual yo le voy a mostrar al titular simplemente la finalidad de la recolección del dato, ¿cierto? Digamos que ¿en qué momento puedo utilizar un aviso de privacidad? Un aviso de privacidad lo puedo utilizar en un formulario virtual, en la recepción de la entidad, cuando yo llego como visitante, en la recepción siempre me toman alguna información personal, o me hacen entregar un documento, o me hacen diligenciar una minuta, o me piden los datos para ingresarlos al sistema. Entonces eso es donde yo tengo que demostrarle al titular que existe un aviso de privacidad puestecito ahí en la recepción, donde yo le voy a informar para qué estoy capturando esos datos, cuál es la finalidad, quién es el responsable que va a hacer la entidad, cuáles son los canales de atención y dónde consultar la política. Esa es la característica de un aviso de privacidad. Debe estar siempre visible para el titular, para que él sepa para qué se están capturando esos datos personales. ¿Listo? Entonces, como base, esos son los 3 documentos que ustedes, digamos que como mínimo podrían tener para empezar a estructurar muy bien ese régimen de protección de datos. No dejen pasar, por favor, porque no es solamente esos 3 documentos. Les recomiendo mucho que tengan en cuenta la guía de responsabilidad demostrada. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre que se habla de protección de datos, se tiene en cuenta la accountability, que es la guía de responsabilidad demostrada donde la Superintendencia de Industria y Comercio da unas recomendaciones para poder estructurar muy bien ese programa de protección de datos. Digamos que se debe tener en cuenta todos los sistemas de biovigilancia, se deben tener en cuenta las cláusulas de confidencialidad, se deben tener en cuenta las medidas de seguridad, ya sean físicas o electrónicas, se deben tener en cuenta todos esos formatos de revocatoria de autorización si fueran necesarios. Entonces, digamos que entre esas características hay que empezar a tener claro qué es lo que voy a implementar dentro de mi programa para que de esa forma yo pueda demostrar que realmente los datos son debidamente tratados y tienen una estructura interna dentro de la entidad para que se puedan más bien cumplir con las finalidades establecidas. ¿Listo? Digamos que dentro de esas recomendaciones, una de las principales que da la guía cartilla es que se debe tener estipulado un oficial de protección de datos, un oficial de cumplimiento, que es la persona que va a tener ese programa activo, que es la persona que va a hacer los reportes, que va a hacer ese seguimiento del programa para mantenerlo totalmente activo y permanente dentro de la entidad y que todo el mundo esté capacitado, que todo el mundo esté, digamos, formado en protección de datos. Digamos que esto que está haciendo el ministerio es totalmente positivo y es un avance muy grande para que todo el mundo empiece a hablar un mismo idioma en protección de datos. Que sepan para qué yo requiero una autorización, cuándo no requiero una autorización, quién es el responsable y quién es un encargado. De esa forma es como yo puedo entender que realmente la ley 1581 del 2012 debe ser transversal a toda la entidad porque toca con todas las áreas. Esto no solamente para el área jurídica o para el área de tecnología, no, toca con todas las áreas porque en cualquier área se tocan datos personales. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dejar unos tips. Usted es el dueño de sus datos personales. Solo usted decide a quién se los entrega, para qué, cómo y cuándo. Acá voy a dejar un mensaje claro. Si yo utilizo la ley 1581 de 2012 para mi vida personal, fácilmente la vamos a aplicar para la vida laboral. A ustedes en su vida personal, en cualquier momento les solicitan datos personales.
mucho cuidado con el tratamiento de los datos de sus hijos, de sus familiares. Ahorita lo que vamos a empezar a ver es algo para que nos dé una luz que realmente vamos a tener en cuenta en la forma en que se puede tratar un dato personal y cuándo no se puede tratar un dato personal. ¿Listo? Entonces entremos en materia. Hablemos sobre lo que es un dato personal. ¿Qué es el dato personal? Recordemos que el dato personal es ese dato que nos identifica a nosotros como persona. Puede ser un nombre, un número de cédula, puede ser un correo electrónico, un número telefónico. Sobre esos datos nos pueden identificar a nosotros. Pero resulta que esos datos no todos se pueden tratar de la misma forma. Existe una clasificación de datos personales. Como primera medida existen los datos públicos. ¿Cuáles son los datos públicos? Son aquellos que no requieren de autorización, o sea que en cualquier momento yo lo podría tratar. Ejemplo de dato público: el nombre, el número de la cédula, los datos de ocupación u oficio. Cuando hablamos de datos de ocupación u oficio, quiere decir que yo puedo tratar, por ejemplo, el correo electrónico donde trabaja la persona, el número telefónico donde trabaja la persona, la dirección física donde trabaja la persona sin una previa autorización. En esta clasificación me permite tratar los datos. Es diferente que la persona, de pronto yo coja el correo electrónico empresarial de él y empieza a bombardearlo con solo información comercial. Ahí él inmediatamente sí podría actuar bajo sus derechos y me podría revocar la autorización, porque él no tiene como fin ese correo electrónico para recibir esa información. Entonces, lo que quiero dar a entender acá es que por más que yo no requiera de autorización, el titular, el dueño de sus datos, sí tiene el derecho para saber si me quiere revocar la autorización, si me la quiere actualizar, si me la quiere rectificar sobre el tratamiento que yo le esté dando a ese dato personal. Entonces aquí es muy importante tener eso claro porque esto nos lleva a cometer muchos errores. Seguimos con el dato semiprivado. ¿Cuál es el dato semiprivado? Es ese dato que solamente le interesa al titular y al sector que autoriza ese titular. Un ejemplo claro: cuando vamos a adquirir algún producto, se nos hace muchas veces un análisis crediticio, un análisis financiero, para saber si podemos o no podemos adquirir el producto. Entonces, simplemente cuando yo voy a hacer ese proceso, ese asesor que me atiende me solicita una autorización para consultar mi vida crediticia y me entrega una respuesta. Entonces, solamente es una consulta específica y en el momento que se entrega esa respuesta, pierde vigencia la autorización. ¿Listo? Entonces, aquí es importante entender que cuando a ustedes les hacen algún análisis crediticio, algún estudio crediticio, se tiene que demostrar que sus datos no van a seguir siendo tratados. Si de pronto fue una respuesta positiva o negativa, se tiene que demostrar a cada uno de los titulares que esos datos no siguen siendo tratados con ninguna otra finalidad. ¿Qué quiere decir eso? El asesor no podría consultar cómo se llama mi esposa, en dónde trabaja mi esposa, cuánto gana mi esposa, porque en ningún momento me pidió la autorización para eso. ¿Listo? Siguiente, el dato privado. Es aquel que es relevante solamente para el titular. Lo vamos a ver con el correo electrónico personal, lo vamos a ver con el número telefónico personal, con fotografías, con videos, con datos relacionados con el estilo de vida de las personas. No sé, pero en esta parte se cometen muchos errores. Digamos que si ustedes van en un transporte público, por ejemplo, o están en la playa, vámonos para la playa. Ustedes están en la playa, ustedes están bronceando, al lado se hizo de pronto alguna persona, se tomó una selfie, pero resulta que a mí me cogió el sueño y yo quedé con la boca abierta en esa foto y ella la subió a las redes sociales. Pues ella quedó muy bonita, pero yo quedé con la boca abierta ya dormido. ¿A ustedes les gustaría eso? Eso me permite la ley 1581. Yo podría llegar hasta contactar a esa persona y solicitarle o que elimine o que edite esa foto para que me quite de esa imagen. Si ven hasta dónde, mire, les voy a contar un caso que sucedió en Estados Unidos. Una persona tomó una fotografía donde, más bien una familia tomó una fotografía y el sobrino subió la fotografía a las redes sociales. Apareció la abuelita dormida y la misma señora en su concepción, porque también en Estados Unidos existe una ley de protección de datos, le solicitó al pelado que eliminara esa imagen de sus redes sociales y el pelado no lo hizo y la señora lo denunció por protección de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber en qué momento voy a tomar una fotografía, cómo la voy a tomar, quién quedó dentro de esa fotografía y a dónde la voy a publicar. Digamos que eso pasa comúnmente ahorita en Colombia. Digamos que
Atraparon un ladrón. Primero todo el mundo se le va encima al ladrón, lo golpean, lo vuelven nada y después ¿qué hace todo el mundo? Saca el celular, lo graba y lo sube a las redes sociales. ¿Qué quiere decir? ¿Que no lo puedo grabar porque me están robando? Sí, yo lo puedo grabar, claro que sí, pero como una prueba de una denuncia, como una prueba legal para hacer algo jurídico. Yo no lo puedo subir a mis redes sociales porque en ningún momento fue la finalidad. Yo puedo tomar esa fotografía o ese video solamente para proceder jurídicamente. Si el ladrón de pronto se llegara a ver en redes sociales, inmediatamente se me puede volver el problema a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado, por más que yo sea entidad pública, coloquen un aviso de privacidad si van a hacer un evento. Miren, las charlas que yo doy por parte de la superintendencia, yo saco formularios virtuales y al final siempre coloco un aviso de privacidad. ¿Para qué voy a utilizar de pronto si voy a capturar una imagen? ¿Para qué voy a capturar un correo electrónico? Eso no sobra. Blíndense, protéjanse. Esa es la idea en tratamiento de datos, porque aquí hay una puerta muy ancha en la cual se puede filtrar cualquier información que me pueda llevar a una investigación que me lleve a una sanción. ¿Listo? Por último tenemos los datos sensibles, que están dentro de la categoría de datos especiales. ¿Por qué? Aquí puede hablarse sobre donde las personas pueden generar una discriminación. Acá se habla mucho de la inclinación política, sexual, filosófica, porque pueden pertenecer a sindicatos, organizaciones sociales, pero si se dan cuenta, ustedes ahorita pueden evaluar que hasta la discriminación se da ahorita en la parte de salud. Si se ve a una persona con un uniforme que lo identifique como la parte de salud, hay un cierto recelo, hay una cierta discriminación. Eso también lo viene a proteger la ley 1581 del 2012. Si ustedes cuando retomen el ingreso otra vez a sus oficinas, y ahorita hay unos protocolos de bioseguridad en los cuales se van a tener unas planillas, se van a tomar temperaturas, se van a tomar algunos datos de salud, eso debe estar dentro de su programa de protección de datos. Recuerden que en este momento hay una excepción en esa parte y no se requiere de una autorización de tratamiento de datos de este tipo por la urgencia sanitaria. Recuerden que el tratamiento de los datos de salud es un dato sensible también. Entonces, en este momento la ley exime por la urgencia el tratamiento de esos datos para una autorización. Pero eso no quiere decir que yo pueda tratar los datos como a mí me plazca. Resulta que yo estoy trabajando para Recursos Humanos, René Sierra, y René Sierra está tomando los datos de salud de las personas que están ingresando a la entidad. Y resulta que me llamó Pepito Pérez del área de tecnología, que no tiene que ver con nada en temas de salud, y me dice, oiga René, ¿qué? ¿Cómo estamos aquí de temas de salud? Y yo cojo y le envío la planilla para que él revise cómo estamos. Ahí no estoy cumpliendo mi finalidad, ahí no estoy cumpliendo con una cláusula de confidencialidad, con una medida de seguridad. Por eso, por más que yo no requiera una autorización, debe existir un programa de protección de datos personales para que se pueda proteger muy bien esa información. Entonces René debió firmar una cláusula de confidencialidad para poder generar una base de datos con esa información sensible. René debe cumplir con las medidas de seguridad óptimas, ya sean físicas o electrónicas, para poder custodiar esa información. Y obviamente esas personas deben conocer, pues obviamente como es su dato personal, pues en qué momento él puede rectificar, revisar, porque ellos tienen un derecho. Entonces esa es la forma como se debe tratar ese tipo de datos personales. Recuerden que dentro de esta categoría también se hablan de los datos biométricos. Para que yo pueda tratar un dato biométrico, debo tener también una autorización. En muchas entidades se toma la huella digital para cualquier visitante de pronto que vaya a ingresar a las instalaciones. Entonces se pide el ingreso al sistema, se coloca la huellita. Allí dentro de ese aviso de privacidad que tanto les he hablado, debe incluirse ese tratamiento de datos de sistemas biométricos, que se consideran datos sensibles. Recuerden que ese sistema biométrico, cuando ustedes reportaron sus bases de datos, se debió reportar también ese sistema. Dentro de esta categoría, adicionalmente manejamos los datos de menores de edad. Para que yo pueda tratar un dato de un menor de edad, debo estar autorizado por ese representante legal o tutor del menor de edad. Papá, mamá me darán la autorización para tratar los datos de los menores de edad. Coloquemos 3 escenarios para que ustedes puedan entender un poquito más el tema de los datos de menores de edad. Primer escenario, educación. Segundo escenario, propiedad horizontal. Y tercer escenario, pues parte pública. Digamos que todo lo que tiene que ver con empleados y todo eso, contratación. Entonces miremos en su momento la parte de educación. ¿En qué momento hacen el tratamiento del dato?
muchos colegios, muchos jardines, o ahorita los niños entran, o los chicos entran menores de edad a la universidad, se debe dar una autorización de tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando estaban presencialmente los chicos, pues se hacían muchos eventos, se tomaban, digamos que fotografías para las olimpiadas, y esas fotografías se subían a las redes sociales de los colegios, o se hacen las agendas con las imágenes de los niños de los colegios, ¿cierto? Entonces, eso debe estar previamente autorizado. Cuando ustedes matriculan a sus hijos, se debe firmar una autorización de tratamiento de datos personales. Recuerden que ahorita todo el mundo está virtualizado. ¿Realmente existe un control de esa información, o cualquiera puede acceder a esas clases que tenemos de 7 de la mañana a mediodía? Todo eso debe tener un control, todo eso debe tener un procedimiento para poder proteger la información de los niños. Y obviamente, pues en los grados superiores tener un control mucho más específico, porque ahí empieza el bullying, ahí empieza todo ese tratamiento de redes sociales que puede llevar a una investigación por temas no inapropiados de tratamiento de datos personales. Pasemos al siguiente escenario, la propiedad horizontal. ¿En qué momento van a hacer tratamiento de datos en propiedad horizontal? Recuerden que en el mes de mayo la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció, donde obliga a todas las propiedades horizontales a implementar un régimen de protección de datos personales. Entonces, en el conjunto, en el edificio donde yo vivo, pues se tienen cámaras. Ahí están grabando a mis hijos. En cualquier momento me capturan el correo electrónico, el número telefónico para enviarme información. Ahí debe existir una autorización de tratamiento de datos personales, donde yo debía autorizar el tratamiento de los menores de edad. Recuerden que muchas de esas propiedades se hacen los eventos del 31 de octubre, se toman fotografías a todos los niños que llegan disfrazaditos, y en las carteleras de la propiedad se colocan todas esas imágenes. Eso debe estar previamente autorizado. Protejan la información de sus hijos. Recuerden, voy a tocar un tema de biovigilancia. Cuando yo tengo un sistema de biovigilancia, recuerden que esa empresa que yo contrato para que me administre esas cámaras de biovigilancia deben también cumplir con la ley 1581 del 2012, porque el guarda de seguridad sabe que no puede entregar un video a cualquier persona, o no puede hacer un video del video, o utilizar un video con una finalidad distinta para lo que está establecido, que por lo general son temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo que exigir, tengo que me demuestren que realmente esas empresas de seguridad cumplen con la ley 1581, que sus guardas de seguridad están capacitados. Acá coloco un ejemplo claro: muchas empresas, entidades, propiedad horizontal, se colocan unas pantallas gigantes en la recepción donde se ven todas las cámaras. Eso no puede estar ahí. Eso debe estar totalmente aislado. Eso debe estar totalmente monitoreado en un cuarto aparte. Eso requiere de privacidad. A nadie más le interesa dónde están implementadas las cámaras, o que una cámara esté dando un balcón, o que una cámara esté dando una cámara. No, todo eso debe estar dentro de un proceso totalmente esclarecido y establecido dentro de la propiedad horizontal. ¿Listo? Ahora pasemos en la parte de empleados. Cuando nosotros contratamos a una persona, la ley me obliga a tratar los datos de su núcleo familiar, ¿cierto? Entonces tengo que afiliar a su núcleo familiar todo lo que tiene que ver con parafiscales, EPS, caja de compensación, etc. Eso me obliga la ley. Pero si en algún momento voy a utilizar los datos para hacer, por ejemplo, la fiesta de fin de año de los hijos de los empleados, inmediatamente requiero de una autorización del tratamiento del dato, porque si en el contrato de la persona no coloqué una cláusula de protección de datos a menores de edad, inmediatamente tengo que hacerlo, porque es que en el evento voy a tomar fotografías y las voy a subir a la intranet de la entidad. Todo el mundo va a ver la foto de mi hijo. Eso debe estar previamente autorizado. De lo contrario, no lo podría hacer. Entonces, si se dan cuenta, coloco diferentes escenarios para poder tratar los datos de los menores de edad, de hasta dónde podemos llegar. Mucho cuidado con el ciberbullying, mucho cuidado con los temas de hackeo en todo este tema virtualizado que estamos con los niños. Hay que estar pendientes, hay que estar encima de todo eso. Más adelante podríamos hablar mucho más claro sobre, no sé si ustedes se dan cuenta que en Estados Unidos, sí, creo que fue en Estados Unidos, estaban los niños en sus clases virtualizadas y accedió un pedófilo y empezó a hacer unas imágenes obscenas ante los niños, y fue un caso terrible donde muchos niños se afectaron. Entonces, en ese aspecto, siempre los colegios deben estar apoyados de su área de tecnología. Mira qué medidas de seguridad se van a tener electrónicas, que todo eso esté debidamente procesado y controlado, por si pasa algo, pues inmediatamente actuar. ¿Listo? Muy bien. Continuemos entonces. Perdón, me salté una. No haga con los datos de los demás lo que no quieren que hagan con los suyos.
en este momento rectifico y vuelvo y hablo de la formación que se le debe dar a toda la entidad en temas de protección de datos. Todo el mundo debe hablar el mismo idioma en protección de datos. Desde la alta dirección hasta el guarda de seguridad debe hablar en protección de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una entidad, como se los decía, ¿en dónde empieza el tratamiento del dato? En la recepción. Ahí es donde me empiezan a pedir información. Entonces, si el guarda de seguridad sabe que existe un aviso de privacidad, invito al visitante a que lea el aviso de privacidad para que esté tranquilo en entregarme su información. Que esos temas de seguridad pues son visibles, que esos temas de tratamiento de datos son efectivos y son permanentes dentro de la entidad, que todo el mundo sepa que existe una política, que todo el mundo sabe que existen avisos de privacidad, que si se van a generar formularios pues por independiente que yo sea entidad pública y no requiera autorización, debo hacer un buen tratamiento de esos datos, no puedo hacer cualquier tratamiento, no puedo sacar información con otro fin que no sea el que estableció la entidad. Entonces, por eso, muy juiciosos con esto que está haciendo el Ministerio de Ambiente. Digamos que es espectacular que estén sensibilizando y que estén formando a todos los que contribuyen en ese tratamiento de los datos personales. Entonces, como les decía, digamos que en esta parte de cómo obtener la autorización, hacemos una excepción con las entidades públicas, ya que no se requiere de la autorización en ejercicio de sus funciones. Pero como hablábamos de la parte personal, pues vamos a ver cómo se obtiene una autorización. Existen tres formas de obtener la autorización cuando ese dato requiere demostrarse que el titular dé el aval para tratar esa información. Entonces, como primera medida, existe la autorización por medio escrito. Es el documento físico que la persona me va a diligenciar y me va a firmar para que yo demuestre que realmente sus datos están debidamente tratados. Aquí también traigo a colación los sistemas electrónicos, los formularios virtuales. Yo voy a colocar un check de autorización de tratamiento de datos personales acompañado de un aviso de privacidad, donde voy a invitar al titular para que él sepa con qué finalidad estoy recolectando esos datos y que también puede consultar mi política de tratamiento de datos personales para que vea las diferentes finalidades. Entonces, siempre la prueba de la autorización debe estar acompañada del canal de atención y donde consultar esa política de tratamiento de datos personales. ¿Cuál es la prueba de forma oral? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas entidades cuando uno marca, lo primero que sale es su llamada está siendo monitoreada y grabada por temas de calidad. Y ahora le colocan, para tratamiento de datos personales, consulte nuestra política en www y en la descripción. Entonces ahí estoy dejando por medio del conmutador un aviso de privacidad oral donde estoy invitando al titular que vaya y consulte mi política de tratamiento para que pueda ver las diferentes finalidades que puedo hacerle al tratamiento del dato. Entonces ahí estoy cumpliendo con ese debido proceso para que los titulares puedan consultar la política de tratamiento de datos personales. La última es la conducta inequívoca. La conducta inequívoca es aquella que por medio de mi actuar yo autorizo el tratamiento del dato. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, cuando ustedes entregan una hoja de vida, ahí no se requiere de autorización del tratamiento del dato. ¿Por qué? Porque es por medio de mi voluntad que yo estoy entregando ese documento para que pueda ser evaluado y calificado para saber si cumplo o no cumplo con el perfil. Muchas personas me dicen, sí, pero es que en esa hoja de vida vienen datos de otras personas. Claro, pero para yo poder colocar los datos de esas personas tuve que haberle pedido permiso, ¿verdad? Entonces, referencias personales, referencias laborales. O sea que yo me vuelvo un responsable completo de ese documento y yo asumiré pues el debido tratamiento de ese documento. Entonces hay que tener claro que cuando ustedes entregan una hoja de vida, sea entidad pública o sea entidad privada, no se requiere de autorización para el tratamiento del dato. ¿Listo? Otro ejemplo de conducta inequívoca. Si yo llego a la entidad y veo el aviso de seguridad, el aviso de seguridad son referente a las cámaras de biovigilancia, no es ese aviso que uno ve en todas partes que lo estoy monitoreando 24 horas, no. Ya es un aviso mucho más estructurado. Recuerden que existe una guía cartilla de biovigilancia donde me dan las características de ese aviso. Debe ir los datos del responsable. ¿Quién es el responsable? El dueño de ese sistema de biovigilancia. ¿Cuál es la finalidad? Pues son temas por lo general, temas de seguridad. Los canales de atención y dónde consultar la política de tratamiento. Entonces, cuando yo tengo ese aviso de seguridad, pues tengo que identificar si las cámaras son de la entidad o las contraté con la empresa de seguridad. Si es la empresa de seguridad la dueña del sistema de biovigilancia, ellos son los que deberán implementar los avisos de seguridad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llego a la recepción y veo el aviso de seguridad e ingreso, estoy permitiendo que ingrese.
solamente con esa finalidad. No es que yo entre al centro comercial y veo los avisos de seguridad, pero algún pasadizo, pasé caminando y después de un tiempo me veo en televisión donde el centro comercial saca un comercial donde diga que esos no son los zapatos que yo necesito, que compre los zapatos X. Ahí están violando el tratamiento del dato porque en ningún momento me dijeron que yo iba a salir en televisión, si no, pues me llevo los zapatos nuevos. Entonces, si se dan cuenta de qué forma yo puedo hacer inconscientemente una violación al tratamiento del dato y puedo abrir para que me interpongan una denuncia de protección de datos, hasta allá se puede llegar. Muy bien, entonces esas son las 3 formas de obtener la autorización. Como se los decía, referente a las entidades públicas, siempre que estén en el ejercicio de sus funciones, no requiere de autorización del titular. Pero miren, yo les doy una recomendación. Si ustedes tienen formularios, ya sean físicos, electrónicos, si pueden, implementen avisos de privacidad, protéjanse. Ahorita la gente se está informando mucho más de este tema de la ley 1581 y se han dado muchas investigaciones que han llevado a sanciones, no sé si ustedes les han dado cuenta, sanciones desde 6 millones de pesos hasta 700 millones de pesos. Entonces es algo que realmente puede afectar y puede desestabilizar económicamente a una empresa, a una entidad, a una propiedad horizontal, a cualquiera que haga una violación del tratamiento del dato. Es mejor pedir permiso que pedir perdón, es lo que les acaba de decir. Implementen, cuídense, hagan ese debido proceso en el régimen de protección de datos. Si ustedes tienen esa política, que se cumpla. Si tienen avisos de privacidad, mire, el aviso de privacidad aplíquenlo hasta en las firmas de los correos electrónicos, porque sin querer queriendo yo puedo enviar una información a alguien que no tenía nada que ver en ese envío de esa información. Entonces dentro de ese aviso de privacidad yo puedo colocar que si usted no es el destinatario real para ese correo, por favor hágamelo saber o devuélvalo o destrúyalo. Entonces es una forma como yo empiezo a tener unas medidas de seguridad, unos protocolos para poder proteger la información. ¿Listo? Miremos los sujetos que intervienen en el tratamiento del dato. Como primera medida está el titular. ¿Quién es el titular? Somos cada uno de nosotros que está entregando su información con una finalidad en específico. O sea, todas las personas naturales. ¿Quién es el responsable? Es una persona natural o jurídica, pública o privada que decide sobre la base de datos, o sea, que es el dueño de la base de datos. En este momento sería la entidad como tal quien es el responsable. ¿Listo? Y el encargado es un tercero por fuera de la entidad al cual yo le entregue la base de datos para que él cumpla una función sobre la base de datos. El encargado también puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada. ¿Qué quiere decir eso? Y es algo muy importante y que debe quedar claro. Ustedes no me pueden decir que el encargado o es el funcionario o es el contratista o es el área que tiene a cargo la base de datos. Ellos dentro de la entidad son responsables. ¿Listo? El encargado puede ser la empresa de seguridad, como yo se los he dicho desde el principio. El encargado puede ser un call center que yo contrato para que me preste los servicios para recoger la información de la entidad, por ejemplo. El encargado puede ser una empresa de correspondencia, el encargado puede ser la EPS, la IPS, la caja de compensación, la ERL. Esos son encargados. Nunca van a estar dentro de la entidad, siempre van a estar por fuera. Por eso cuando yo identifico al encargado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues firmar un contrato donde haya cláusulas de confidencialidad, cláusulas de protección de datos y obviamente que ese encargado me demuestre que también cumple con la ley 1581 del 2012. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos voy a tener su política de tratamiento de datos personales. Porque se han presentado muchos casos que se confían y el responsable le cede la base de datos para, digamos, un ejemplo. Yo voy a contratar un call center para que me preste los servicios para recibir toda la información de mis ciudadanos. Pero resulta que el call center empezó a hacer una base adicional y empezó a ofrecer esa base de datos con otro fin, para vender productos electrónicos. Entonces yo tengo que proteger mi información, tengo que proteger mis bases de datos. Para eso los contratos donde existan cláusulas de confidencialidad, cláusulas con medidas de seguridad, cláusulas con protección de datos para poder proteger mi información. ¿Listo? Entonces, ojo, todas las personas que están dentro de la entidad son responsables. Los encargados son a los que les entreguemos la base de datos por fuera, que vayan a cumplir una función con esa base de datos y después no las devuelvan. ¿Listo?
Perfecto. Continuemos entonces. ¿Cuáles son los principios que rigen el tratamiento de los datos? La legalidad. Cuando yo capturo un dato, siempre debo estar establecida sobre la ley 1581 del 2012, que cumpla con todo lo que me indica la ley para que yo pueda demostrar que esos datos son debidamente legalizados con mi programa de protección de datos personales. Libertad. Cualquier persona tiene la libertad de revisar qué información tenemos de él. O sea que yo puedo llamar a la entidad y puedo decir, mire señor Pepito Pérez, yo necesito saber qué información tienen ustedes porque necesito actualizarla, rectificarla, o ya no quiero tener ningún contacto con ustedes. Entonces yo puedo o debo tener ese principio de libertad para ese titular para que él pueda conocer esa información. Obviamente siempre reconociendo que es el titular quien me está llamando. Por eso hace preguntas muy claras, técnicas y específicas para poder identificar que es realmente ese titular quien me está llamando. Debo tener el principio de finalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Lo que les he hablado desde el principio. Si cuando hablamos de la finalidad, yo necesito saber para qué voy a utilizar esos datos. Tengo que hacer un inventario de finalidades para poderlo establecer dentro de mi política de tratamiento de datos personales. Veracidad o calidad. Los datos siempre deben estar completos, los datos siempre deben estar totalmente contextualizados para la necesidad que yo lo necesito, ¿cierto? Entonces ahí sí voy a pedir un número de cédula que esté completo, si es un nombre que esté completo, una dirección completa, para que se pueda demostrar que realmente tengo un dato concreto para poderlo tratar. Transparencia, colocar todos los canales disponibles para que esos titulares puedan acceder a sus derechos. Yo no puedo limitar a un titular para que pueda acceder a su derecho. Acceso y circulación restringida. Siempre que alguien llame a solicitar información, por ejemplo, llamaron al Ministerio de Ambiente y solicitaron información de René Sierra, entonces pues la persona que entrega esa información debe verificar que realmente es una parte legal, es una entidad seria quien está pidiendo la información. No es que yo me haga pasar por un agente de la SIGIN y voy a pedir información de la señora Margarita. Ahí yo necesito demostrar que realmente me están llamando de allá, evidenciar que realmente existe un proceso legal para poder entregar la información. ¿Listo? Seguridad, pues cumplir con todos los protocolos, tanto de medidas de seguridad físicas como electrónicas. Entonces, si yo tengo carpetas, recetas, minutas, facturas, hojas de vida, todo eso está dentro de mi sistema de gestión documental que ya tiene un proceso de entrada, de salida, de cuánto tiempo puede estar en un escritorio un documento. Todo eso debe tener unas medidas de seguridad que si yo manejo diariamente carpetas y recetas, pues debe estar bajo llave. ¿Quién administra esa llave? Una sola persona. En temas de seguridad electrónica, pues tener todos mis antivirus, mis cortafuegos, hacer sensibilización, hacer pruebas de hacking. Todos mis sistemas deben estar totalmente protegidos y hacer todos los protocolos necesarios para que obviamente mis empleados sepan que deben existir unos lineamientos en medidas de seguridad y que se deben cumplir. La confidencialidad, como se los he hablado de un principio, la confidencialidad es súper importante para que se pueda proteger la información internamente. Las personas que manejen bases de datos, que administren bases de datos dentro de la entidad debieron firmar cláusulas de confidencialidad para proteger la información. Y la responsabilidad demostrada, que es lo primero que les hablaba, para poder estructurar claramente ese programa de protección de datos personales. Hablemos sobre el principio de responsabilidad demostrada. Entonces, como les decía, estas son algunas características que debemos tener en cuenta para poder ejercer claramente ese principio de responsabilidad demostrada. Primero, designa un oficial de protección de datos. Recuerda que se los decía las características del decreto 1074. Entonces, va a ser esa persona que va a administrar completamente ese programa de protección de datos y va a tener las facultades para poder atender al ente de control, a los titulares, hacer los reportes, hacer todo ese cronograma de auditorías, de verificación, de rectificación. Todo eso es lo que va a hacer ese oficial de protección de datos. Aprobar las políticas y procedimientos, pues obviamente esa política debe estar aprobada para poderla divulgar y que se cumpla a cabalidad con sus finalidades y todas las características necesarias. Informar a órganos directivos, como yo se los dije, desde la alta dirección hasta el guarda de seguridad,
debe hablar muy bien en protección de datos. La alta dirección debe saber que existe un programa de protección de datos que tiene unas características específicas y es transversal a toda la entidad, toca con todas las áreas. Por ejemplo, cuando se vaya a definir procesos, procedimientos de las diferentes áreas, debe estar vinculado el oficial de protección de datos para que dé sus conceptos en definiciones, en temas de contratación, en temas de tratamiento de datos. ¿Listo? Destinar los recursos. Si no existe un área de protección de datos, pues destinar los recursos para poderla contemplar claramente y especificar, o más bien cumplir con las especificaciones que se requieren para el área. Si se requieren medidas de seguridad, pues cumplir con protocolos de seguridad electrónicos o físicos. Lo que vaya requiriendo ese oficial de protección de datos se debe tener en cuenta para disponerle a él, digamos, unos recursos y que él pueda cumplir con su ejercicio, claro. Inventario de las bases de datos, súper importante, porque recuerden pues que se deben recortar las bases de datos. Entonces tengo que hacer una matriz de identificación de bases de datos para poderlas reportar. Establecer los procedimientos, pues cuándo voy a utilizar una autorización, cuándo voy a utilizar un aviso de privacidad, en qué momento requiero de demostrar que existe una política de tratamiento de datos personales. Todo eso es lo que se debe establecer dentro del programa de protección de datos. Elaborar las políticas, que ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las políticas. Contar con un sistema de administración de riesgos, eso va a estar dentro de su manual de protección de datos. También que la política es un documento y el manual es otro. En el manual, como se está hablando, existen procedimientos, procesos, análisis de riesgos, protocolos para las auditorías, para las capacitaciones, para los reportes, para las actualizaciones, todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Base de Datos. Formación y educación, todo esto que estamos haciendo en este momento, formarnos para saber qué es lo que realmente se tiene que hacer en un tratamiento de datos personales. Los protocolos de incidentes, recuerden que si existen incidentes de seguridad se deben reportar ante el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Qué es un incidente de seguridad? Cuando se me afecta una base de datos, ya sea física o electrónica, porque me hackearon, porque el funcionario se fue a la entidad y se llevó la base de datos, porque yo tenía la base de datos física en una bodega, hubo un cortocircuito y se quemó toda la información. Deben existir protocolos de incidentes para saber que todo eso se debe reportar ante la SIC y cómo se debe reportar. Gestión de encargados, siempre saber que si existen encargados para esas bases de datos, pues deben existir algunos procedimientos para que ellos puedan ejercer realmente como encargados. Entonces, los contratos, que tengan sus cláusulas de confidencialidad, de medidas de seguridad, de protección de datos. La comunicación externa, si llegaran ustedes a actualizar su política de tratamiento de datos personales, pues deben divulgar una información o un aviso dentro de su página web para que los titulares puedan consultarla nuevamente y saber en qué se actualizó. Evaluación y revisión continua, lo que les hablaba. Este programa no es implementarlo y dejarlo allá. Ahí quedó y sabemos que tenemos dos documentos y esto fue lo que se hizo en protección de datos. No, esto es algo muy serio, esto es algo que requiere de mucha atención porque en el día a día se está haciendo siempre el tratamiento de datos personales. Entonces ese oficial de cumplimiento debe tener, digamos, todos los elementos necesarios para poder cumplir y saber que ese programa es efectivamente claro dentro de la entidad y que todo el mundo lo puede. Este es un directorio, vamos a hablar del directorio público que puso a disposición la Superintendencia de Industria y Comercio para que ustedes puedan ver el resumen de las bases de datos. Si ustedes ya las reportaron, pueden entrar al directorio público que más adelante les voy a decir dónde está ubicado y allí pueden ustedes conocer todas las bases de datos que se reportaron. Es un resumen que yo puedo encontrar de las bases de datos que se registraron ante el Registro Nacional de Base de Datos. Esta es la actualización de la información. Esta es la circular 03 del 1 de agosto del 2018, la cual indica que se deben hacer unas actualizaciones de las bases de datos. Como primera medida, nos dice que yo puedo hacer cambios sustanciales. ¿Cuáles son los cambios sustanciales? Los 9 pasos del Registro Nacional de Base de Datos que los vamos a dar más adelante. Entre esos están pues los encargados, los canales de atención, las formas de autorización, las medidas de seguridad, el contenido de las bases de datos, si hay transferencias, si hay transmisión, todo eso es lo que son los 9 pasos del Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, ¿qué me dice la circular? Que yo puedo hacer unos cambios sustanciales que están dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Ojo a esto, pueda que usted no hayan reportado la base de datos,
los 10 primeros días hábiles del mes, sino que ustedes las reportaron por allá el 23 del mes. Entonces al mes siguiente, desde el día 23, se le van a habilitar los 10 días hábiles. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta la fecha en que se radicó la base de datos para que se pueda activar la modificación al mes siguiente. También me dice que se debía hacer una actualización anual obligatoria a la base de datos. Recuerden que primero estaba para el 31 de marzo del 2020, pero debido a la contingencia en que está el país, se amplió el plazo hasta el 3 de julio del 2020, la cual pues ya se cumplió, o sea que todas las bases de datos debieron quedar con fecha 2020. Las bases de datos que se reportaron ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, esas son las actualizaciones que me dice la circular que debo hacer. Adicionalmente, recuerden que se deben reportar las PQRs que se hayan recibido sobre las bases de datos que tenemos. Entonces, digamos que ustedes hoy hicieron un tratamiento indebido de algún dato y el titular llamó e hizo una reclamación. Entonces, eso es lo que yo debo reportarlo ante la SIC también. Existe un módulo que lo vamos a ver más adelante para reportar las PQRs. ¿Cómo se deben reportar las PQRs? Las PQRs que se han reportado en el primer semestre, o que más bien que se han recibido en el primer semestre del 2019, se tuvieron que haber reportado los primeros 15 días hábiles del mes de agosto del 2019. Y el segundo semestre del 2019 tuvieron que haberse reportado los primeros 15 días hábiles del mes de febrero del 2020. Tuvieran o no tuvieran PQRs, tuvieron que haber entre decir si tengo o no tengo para que se generara el número de erradicación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo vamos a reportar las del 2020? El primer semestre del 2020, los primeros 15 días hábiles del mes de agosto del 2020. Y el segundo semestre del 2020, los primeros 15 días hábiles del mes de febrero del 2021. Ese es el reporte que yo tengo que hacer de las PQRs. Y obviamente también reportar los incidentes de seguridad. Entonces, como yo les decía, el incidente de seguridad es cuando se me afecta la base de datos. El funcionario se llevó el computador para trabajar en la casa y se lo robaron. Es un incidente de seguridad. Me hackearon. El funcionario se fue de la entidad y se llevó la base de datos. Como les decía, se quemó la bodega donde yo tenía todo mi archivo físico. Son incidentes de seguridad que voy a reportar ante la SIC. En lo cual, desde el día que tengo conocimiento del incidente, tengo 15 días hábiles para reportarlo dentro del Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, como se dan cuenta, la circular 03 del 1 de agosto del 2018 me trae mucha información en la cual yo puedo establecer mi cronograma para hacer los reportes, las actualizaciones, todo lo que me obliga la ley. También me dicen que debo reportar las bases de datos nuevas. Desde el día que yo creo la base de datos nueva, tengo 2 meses para reportarla ante el Registro Nacional de Base de Datos. Yo me imagino que dentro de ese programa de protección de datos, yo voy a estar visitando las áreas cada 2 meses, por ejemplo, para saber si existen o no existen bases de datos nuevas, o colocar procedimientos para que el área sepa que si creo una base de datos nueva, el primero que tiene que informarle es al oficial de protección de datos para que él reporte esa base de datos ante el RNBD. Ahora miremos el decreto 090. El decreto 090 del 18 de enero de 2018 modificó los obligados a hacer el Registro Nacional de Base de Datos. Solo voy a tocar lo que nos concierne hoy con entidades públicas. Las entidades públicas, independientes de sus activos, tuvieron plazo hasta el 31 de enero del 2019 para reportar las bases de datos. Recuerden que con la circular 010 de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría les dio hasta esa fecha para que las entidades públicas demostraran que sí habían registrado sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ojo, eso tuvieron que haberlo reportado. Aprovechen a hacer un inventario, aprovechen a hacer un repaso para ver si existen bases de datos nuevas y hacer esos nuevos reportes. Recuerden que las bases de datos que se van a reportar son bases de datos donde yo almacene datos personales, donde exista un software, un archivo que me almacene el nombre, la dirección, el teléfono de una persona. Ahí eso lo voy a tomar como base de datos. Por eso cuando hacemos ese inventario, lo primero que yo tengo que hacer es, si yo tengo una base de datos, por ejemplo, que se llame proveedores, yo no voy a reportar esas empresas, voy a reportar es con quién hablo dentro de esas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento entonces yo tendría que reportar, digamos, tengo la empresa de aseo. Entonces en la empresa de aseo, ¿yo con quién hablo? Con mi ejecutivo de cuenta. Hablo con la financiera, hablo con el contador,
hablo muchas veces con la jurídica. Entonces son esas personas a las que yo voy a reportar dentro de la base general que se llame proveedores, por ejemplo. Y recuerden algo, entonces tengo que analizar muy bien qué datos tengo de esas personas para saber cómo los voy a administrar y qué finalidad van a tener esa información. Voy a analizar en qué medio los tengo, porque pueda que, por ejemplo, Recursos Humanos recibe hojas de vida en físico y cuando hace los contratos se escanean. Ya tendría que reportar dos bases de datos: hojas de vida físicas electrónicas, hojas de vida físicas y hojas de vida físicas. Son dos bases de datos que yo voy a reportar. ¿Listo? Cantidad de bases de datos, pues las más comunes: empleados, clientes, proveedores. Solamente ustedes saben qué tipo de bases de datos pueden tener. Las que se generen de los visitantes, las que se generen si hacen un archivo aparte de contratistas, las que se generen por aparte, no sé, de temporales, etc. Solamente ustedes saben qué tipo de bases de datos pueden tener. Cantidad de titulares por cada uno, es el número de personas que me constituye cada una de esas bases de datos. Entonces tengo que hacer el conteo de uno a uno de esas personas para saber cuántas tenemos. Información detallada de los canales. En este momento tengo que tener definido cuáles son mis canales de atención para que los titulares puedan acceder a sus derechos. Tipos de datos contenidos en cada base de datos, pues aquí se da la característica para saber qué información se tiene, para saber si se requiere o no se requiere de autorización. Pero como lo hablamos como entidad pública, no requerimos de autorización en ejercicio de nuestras funciones. Ubicación física de las bases de datos, esas carpetas, acetas, notas, ¿en dónde están? ¿Las tengo en mi archivo central o las tengo a cargo de una empresa de gestión documental? Si se dan cuenta, si yo tengo una empresa de gestión documental, ahí sería la figura del encargado. Entonces, esos son ejemplos que les puedo ir dando cuando se presenta ese tipo de tratamiento de datos para identificar un encargado. Y la política de tratamiento, que está contemplada en la sección 3 del capítulo 25 del decreto 1074 del 2015. Recuerden que la superintendencia tiene una guía cartilla donde tiene el modelo de política, el modelo de autorización y el modelo de aviso de privacidad. Ahorita más adelante vamos a ver dónde consultar las guías y cartillas que tiene disponible la SIC para ustedes. ¿Cuáles son las bases de datos que no vamos a reportar? Las bases de datos que no reportamos son las que son de uso exclusivamente personal o doméstico. Mi agendita, mi cuadernito, mi celular personal, eso no lo voy a reportar. Bases de datos que tengan por finalidad la seguridad nacional, prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. Bases de datos de archivos periodísticos. Bases de datos reguladas por la Ley 1266 de 2008, que es el Habeas Data Financiero. Y bases de datos del DANE. Esas son bases de datos que no tenemos en cuenta para reportar. Como se los decía, el único documento que se va a subir al Registro Nacional de Base de Datos es la política de tratamiento de datos personales. Como se los decía anteriormente, debe estar en PDF y no debe pesar más de 2.1 megas. ¿Por qué lo decimos? Porque es que nos están subiendo las bases de datos. La superintendencia no requiere las bases de datos, requiere de una información de las bases de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ir a subir las bases de datos, porque cuando se entra a evaluar el documento se encuentran con archivos con nombres, direcciones, teléfonos, y pues obviamente ahí inmediatamente se está violando la ley. ¿Listo? Estas son las ayudas que tenemos dentro de la página web www.sic.gov.co. Entramos al Registro Nacional de Base de Datos. Tenemos preguntas frecuentes de todo lo que nos llega aquí ante la SIC. Tenemos las guías y cartillas, que es donde ustedes pueden consultar todo el tema de tratamiento de esos datos, en los cuales, digamos, si que requieren de sistemas de biovigilancia, las guías y cartillas la pueden encontrar. Guías y cartillas para tratamiento de datos en colegios públicos y privados, guías y cartillas en transferencia y transmisión, guías y cartillas en temas de responsabilidad demostrada. Entonces, existen muchas ayudas que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para que ustedes puedan entrar y se puedan documentar. Bueno, muy bien, entramos a la segunda parte de la charla, donde vamos a empezar a hablar del Registro Nacional de Base de Datos. Entonces vamos a entrar a www.sic.gov.co, vamos a ver el módulo de inscripción y en inscripción en el registro. En el regístrese, aquí vamos a entrar al correo electrónico del responsable. Recuerden que la DIAN cambió el documento RUT, lo actualizó, ya es un nuevo formato, entonces hay que tenerlo a la mano actualizado si requieren hacer de pronto usted de alguna actualización de razón social, de NIT, etc. Entonces
En el root, en el campo 42 existe un correo electrónico. Revisen que tengan acceso a ese correo electrónico, lo contrario primero actualícenlo para poderlo subir a la plataforma. ¿Por qué? Porque a ese correo electrónico va a ser enviada la clave temporal para acceder a la plataforma. Como se los decía, el root debe estar descargado directamente de la página de la DIAN, o sea que debe estar en PDF, no debe tener clave de lectura y su descarga no debe ser mayor a 3 meses. Lo digo porque muchas veces hay un área encargada de descargar este tipo de documentos legales. Entonces, cuando los descargan y los solicita la persona que lo requiere, se los escanean y se los dejan como una imagen y los van a subir al sistema y no se los va a permitir. Ya cuando subimos el documento root empezamos a diligenciar el formulario de inscripción. Entonces, nombre, razón social, tipo de documento, número de documento, la naturaleza, el tipo de persona, el tipo de sujeto, la actividad económica, el valor de los activos, pues aquí es independiente porque como soy entidad pública no me va a pedir el valor de los activos. Seguimos diligenciando lo demás y acá donde me dice correo electrónico del responsable es donde voy a colocar el correo electrónico del campo 42 del root. Guardamos y el sistema me enviará la clave temporal. Cuando yo ingreso al sistema, entonces me voy a encontrar con la administración de usuarios. En la administración de usuarios, entonces yo puedo ver qué tipos de usuarios están creados dentro de la plataforma. Entonces, máximo yo puedo crear 3 usuarios dentro de esa plataforma. El primer usuario es el principal, es el que tiene la potestad de hacer todo dentro de ese registro nacional de base de datos. ¿Qué es todo? Puede crear usuarios operativos, puede crear usuarios administradores, puede crear bases de datos, puede actualizar bases de datos, las puede finalizar y es al único que le van a llegar los números de radicado de esas bases de datos. El usuario administrador va a ser el segundo, el principal. Él puede crear usuarios operativos, él puede crear bases de datos, puede actualizar bases de datos, las puede finalizar, pero no le van a llegar los números de erradicación de esas bases de datos. Y el operativo simplemente se encarga de diligenciar. El operativo no puede ni finalizar las bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si somos una entidad, un ejemplo muy grande, yo podría colocarle a cada área un usuario operativo, cada uno registra sus bases de datos y entre el administrador y el principal se las pueden finalizar. ¿Listo? ¿Es obligatorio tener los 3 usuarios creados? No es obligatorio. Si ustedes quieren, pueden trabajar solamente con el principal. Ahora entonces entramos en esta parte donde vamos a ver el módulo de incidentes de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, existen 3 módulos principales. En este módulo de incidentes de seguridad es donde ustedes van a reportar cuando se afecta una base de datos. Entonces, aquí se va a diligenciar un formulario en el cual me van a pedir la fecha del incidente, qué sucedió con el incidente, colocar algunas observaciones. El funcionario se abrió la entidad el día viernes, se subió al transporte público, cuando se bajó ya no tenía el computador. Son más o menos 2500 caracteres que yo puedo colocar dentro de ese formulario. Más adelante se los voy a mostrar. Después de eso, entonces vamos a entrar al registro de las bases de datos. Entramos a inscripción y resulta que, no sé si recuerdan que nosotros registramos un correo electrónico. Ese correo electrónico era el que estaba en el campo 42 del root. Muchas veces pertenece al representante legal. Y yo no necesito que le lleguen a ver los correos electrónicos con los números de erradicado porque necesito tener un control de esas bases de datos. Entonces aquí, en este módulo de inscripción de bases de datos en responsable, yo puedo liberar el correo electrónico del campo 42 del root y voy a colocar el nuevo correo electrónico que va a ser ¿de quién? El de mi oficial de protección de datos. Él es la persona que me va a administrar completamente ese registro nacional de bases de datos. Guardamos y empezamos a revisar nuestras bases de datos. En ese inventario que dice, yo tuve 4 bases de datos por reportar. Entonces, de acuerdo al número que yo coloque acá y guarde, se desprenden la cantidad de formularios a diligenciar. Cada formulario es una base de datos. Si ustedes ya dejaron 4 bases de datos, digamos, a finales del año pasado, pero para este año tienen 2 bases de datos más, tienen que sumarle esa cantidad al número que ya existe en este reporte. ¿Listo? Entonces, si yo voy a colocar 2 más, debería colocar 6, le doy guardar y se generan 2 formularios adicionales. Por cada formulario, un continuar registro. Aquí empiezo a bautizar mi base de datos. Nombre de la base de datos la voy a llamar clientes.
Finalidad. Existen alrededor de 170 finalidades preestablecidas en las cuales ustedes pueden escoger cuál es la finalidad que requieren para esa base de datos. ¿Solamente puedo escoger una? No, puedo escoger las N finalidades que yo requiero. Pero si no encuentro la finalidad que yo necesito, entonces voy a escoger una que se asemeje y en la descripción voy a colocar exactamente lo que yo requiero para la base de datos. ¿Listo? Cantidad de titulares, el número de personas que me constituye esa base de datos. En este momento tengo 587 personas en la base de datos que se llama clientes. ¿Existe alguna norma que le obligue a realizar el tratamiento de estos datos? Yo lo llevo a analizar como un tipo de norma archivística. Digamos que la ley 100 me obliga a almacenar las historias clínicas por 20 años. Entonces debería colocar esa ley acá. No vayan a colocar que sí, que es la ley 1581 del 2012, porque eso sí está mal. Si la conocen, la colocan. Si no la conocen, simplemente dicen que no, guardan y pueden continuar. Aquí entramos a los 9 pasos del Registro Nacional de Base de Datos. Esa base de datos que estoy reportando tiene encargado, o sea que tiene a un tercero por fuera de la entidad que yo se la entregue. Si lo tiene, entonces tendré que reportar esa empresa o esa persona dentro de este formulario. Simplemente diligenciar todos los campos. Después de eso, entro a los canales de atención. Punto número 2. Si tengo, porque es que yo no puedo, digamos que en el área de recursos humanos yo tendría que reportar todas las EPS, todas las cajas de compensación, todas las ARLs, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a cada uno de esos encargados tengo que asignarle un canal de atención. Y más el responsable, que es la entidad, ¿no? Pero si a alguno no le coloco el canal, no me va a salir la opción de continuar. Entonces ustedes nos llaman y nos dicen que la plataforma no está sirviendo, es simplemente porque a alguno de ellos me faltó asignarle el canal de atención. Después de eso paso al punto número 3, la política de tratamiento. Acá solamente deben subir la del responsable, o sea, la de la entidad como tal. Aquí también hay una opción de subir la de los encargados, no es necesario. Aunque yo suba la del responsable, que es la de la entidad, es suficiente. Documento en PDF que no debe pesar más de 2.1 megas. Cuarto, forma de tratamiento. Esa base de datos que estoy reportando es automatizada o es física. La tengo de las dos formas, entonces reporto por aparte. Si es automatizada, me dice, la tiene en un computador personal o la tiene en un servidor propio, o sea, está dentro de la entidad. O pueda que yo tenga alquilado a un tercero para que me tenga una administración del data center por fuera. Entonces inmediatamente me dice un servidor externo a cargo de un tercero, en dónde está. Si ya está fuera del país de pronto, inmediatamente me dice en qué país, para saber si el país cumple o no cumple con un nivel adecuado en protección de datos. Después pasamos a la información contenida en la base de datos. Aquí no hay que cumplir con todo, simplemente voy a seleccionar con lo que se cumpla en la base de datos. Digamos que en este caso que yo estoy reportando una base de datos de clientes, me dice usted tiene datos de menores de 18 años en esa base, no lo selecciono. ¿Tiene datos de mayores de 18 años? Sí. ¿Usted almacena datos como nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación? Sí, lo selecciono. Entonces aquí simplemente hay que leer y seleccionar con lo que se cumpla en la base de datos. En datos de identificación, en datos de ubicación, en datos sensibles, en datos de contenido socioeconómico u otros datos. Dependiendo lo que se seleccione acá, se van a desprender las preguntas a las medidas de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que me toca leer y seleccionar con lo que se cumpla. Entonces, si me dicen, tiene un documento de seguridad de la información personal o general aprobado, es porque tengo un documento que cumple con esa característica. Si no entiendo la pregunta, me paro en el signo de interrogación que aparece acá e inmediatamente él me va a explicar más específicamente qué es lo que se quiere decir. ¿Listo? Pero si tiene el documento es porque lo tiene, no vayan a decir, ahí sí, seleccionenlo y después lo hacemos. Tienen tanto trabajo que se olvidó hacer el documento, llegó una visita de la SIC, solicitó el documento, información falsa que se está publicando allí que requiere de investigación. ¿Listo? Recuerden que si no tienen nada, pues no seleccionen nada y empiecen a trabajar urgente en el documento. Recuerden que esto es un cambio sustancial, o sea que al mes siguiente podrían entrar y actualizar la información. Después pasan a la autorización del titular. ¿Cuenta con autorización del titular? Sí, porque tengo cómo demostrarlo. En algunos casos, porque tengo datos públicos o privados, o no. Como somos entidad pública, ustedes deberían colocar no. Y salen unas exoneraciones. Ustedes deberían escoger la número 4. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicios y funciones legales. Y
quiere decir eso? Que ustedes no requieren de autorización para el tratamiento del dato. ¿Y de dónde obtuvieron los datos? Pues recolectados directamente del titular. ¿Cuál es la transferencia internacional? Cuando yo, responsable en Colombia, le voy a enviar esa base de datos a un nuevo responsable fuera del país. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno decide sobre la base de datos por aparte. Cada uno le va a hacer un tratamiento independiente, pero eso es internacional. ¿Listo? Entonces él me pide iniciar unos datos acá, me dicen qué país. Si es un país con nivel adecuado, como por ejemplo España, que aplica el régimen de la Unión Europea, pues allá aplicará la ley. Pero si no tengo un país avalado, entonces si usted me dice de pronto tiene alguna excepción, entonces la excepción puede ser que el titular me dio el aval para poder sacar su información fuera del país. Entonces podría escoger las que salen acá. De lo contrario, si no es un país con nivel adecuado y no tengo la excepción, inmediatamente me toca descargar la guía cartilla de declaración de conformidad, en la cual me dan unos parámetros para poder hacer ese tipo de tratamiento de datos y tener el aval o no de la Superintendencia de Industria y Comercio. La transmisión es prácticamente lo mismo, simplemente cambian los sujetos. Recordemos que transferencia es de responsable a responsable y transmisión es de responsable a encargado. El ejemplo más claro que les puedo poner es, por ejemplo, Google. Cuando yo creo mi cuenta empresarial en Google, Google me dice, mire, le voy a dar un espacio en la nube para que cada una de esas cuentas utilice un almacenamiento allá. Yo me encargo de darle la seguridad y todos los protocolos para que no vaya a ser vulnerada esa información. Pero usted la va a administrar, usted va a subir, bajar, cambiar, eliminar archivos. ¿Listo? Ese es un ejemplo de transmisión internacional. O sea que yo acá debería reportar a Google como transmisión internacional. Como se los decía, los únicos que pueden finalizar el registro es el usuario responsable y el usuario administrador. El usuario operativo deberá cerrar sesión y esperar a que ellos ingresen y le finalicen la base de datos. Bueno, muy bien. ¿Dónde vamos a hacer el reporte de las bases de datos? Entonces, aquí yo debo entrar en inscripción de bases de datos, voy a reporte de novedades y aquí es donde voy a hacer los reportes de los reclamos. ¿Recuerdan lo que hablábamos del primer semestre del 2019 y del segundo semestre del 2019? Entonces, ingreso acá y aquí el sistema me va a decir, bueno, ¿qué reporte va a hacer? Digamos que va a ser ahorita el del primer semestre del 2020. Entonces digo 2020, primer semestre. Inmediatamente yo selecciono acá, me dice si tiene o no tiene. Si tengo, entonces me va a decir sobre quién fue el reclamo, sobre el encargado, sobre el responsable y me da algunas opciones para poder escoger. ¿Listo? Después de eso, entonces me dice que yo puedo también inhabilitar las bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya las voy a inhabilitar, yo puedo entrar a esta parte, voy a escoger la base de datos porque de acuerdo a lo que ustedes acaban de ver, ustedes pueden decir, no, me quedó mal registrada la base de datos, voy a inhabilitarla. La seleccionan que ya tenga asignado su número de radicación y les sale un formulario que les dice el motivo de la eliminación, la fecha de eliminación y la descripción, más o menos 2500 caracteres pueden colocar acá. Y se genera un número de radicación en el cual la base de datos queda con un número radicado, queda con el nombre y dice inhabilitada. ¿Qué quiere decir eso? Que esas bases de datos no van a hacer no tienen la opción de actualización, sino que van a quedarle solamente consulta. Entonces, esa es una de las opciones que tenemos para que ustedes puedan generar esas inhabilitaciones de bases de datos. Hay muchas bases de datos que también pueden quedar sin el número de radicación. Si es el caso de ustedes, por favor, háganoslo saber para poder entrar al sistema y finalizarles las bases de datos. Si requiere, por ejemplo, lo que pasó con la Procuraduría en su momento. La Procuraduría, cuando se pronunció, les dijo a las entidades públicas, demuéstreme que usted reportó las bases de datos. Entonces se generó un botón de constancia y generaba un PDF en el cual me decía, ¿cuántas bases de datos finalizadas tengo? 0, porque todas están en proceso de finalización. ¿Y cuántas están pendientes por finalización? Pues la cantidad que yo haya registrado. En ese momento, digamos que esa entidad me dio 99. Entonces, con este documento yo me puedo defender por si me llega la Procuraduría o algún ente de control que me diga, demuéstrame que reportó las bases de datos. Entonces, simplemente aquí yo lo puedo generar y esa es la forma como me puedo registrar. Y por último, tenemos las entidades subordinadas. Recuerden que sí que es una entidad subordinada, la cual depende
del root de la principal, de la que está arriba. O sea, todas tienen el mismo NID y dependen de la principal. O sea, que la principal es la que tiene que crear esos usuarios para que cada una de esas entidades subordinadas entre y reporte su base de datos. Yo le digo adicionar, digo cuál es el nombre de la entidad y empiezo a registrar todos los datos. Entonces me debe dar su correo electrónico, todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, y se crea un usuario y una contraseña para que cada entidad ya empiece a registrar sus bases de datos. Bueno, esto era todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que haya sido de su total atención. La verdad lo hacemos con toda la intención para poderles ayudar a aclarar dudas, a que conozcan realmente los procedimientos que se tienen que hacer en todo este tema de protección de datos personales y el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, quiero en este momento, no sé si Alexandra tú administras quién va a hacer la pregunta o si la lees para poderla responder y empezar a aclarar todas esas inquietudes que se están generando. Entonces, en este momento creo que podemos abrir la sesión de preguntas para poderlas aclarar. Listo, ingeniero, pues si quieres vamos mirando en el chat y pues vamos dándole solución. Por ejemplo, Isabel Cano nos pregunta: en caso de las entidades públicas, todos los datos que manejan los usuarios en marco del desarrollo, sus funciones se extienden como públicos y no es necesario solicitar autorización. Exactamente, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de datos en entidades públicas no se requiere de autorización para el tratamiento del dato. Listo. Grace Angelín pregunta: en la corporación manejamos talleres de PRAES con los colegios y se realizan registros fotográficos y de videos, algunos de los cuales se usan en piezas o noticias. ¿Cómo recolectar la autorización de los datos a estos menores cuando la actividad se realiza en el marco de un escenario o actividad organizado con el colegio? Pues digamos que ahí lo principal es que no sé si son colegios privados o colegios públicos. Si son colegios privados, ese colegio debió dentro de su finalidad colocar la autorización de tratamiento de datos para los menores de edad con finalidad de toma de imágenes y de videos. Quien va a publicar la imagen va a ser una entidad pública. Por tal motivo no requiere de autorización para el tratamiento del dato, con esa finalidad en específico. ¿Listo? Listo, vale. Jesús Alcides nos pregunta: ¿este oficial de protección de datos debe estar en el área de TI o en qué área? ¿Cuál sería la recomendación y qué perfil debe tener esta persona? Pues realmente la Superintendencia de Industria y Comercio no da un perfil específico. Digamos que es de libre nombramiento, pues para que lo analice la entidad por independiente. ¿Qué puedo recomendar? Que sea una persona que conozca totalmente la entidad, que sea una persona que realmente tenga acceso a la información o a las diferentes áreas para que pueda dar una estructura general y clara y se puedan establecer todos los procedimientos, todos los procesos, identificar las matrices de identificación de bases de datos para que él le quede mucho más fácil ese reporte que tiene que hacer. Pero digamos que yo les digo que sí que debe ser un abogado, un ingeniero de sistemas, no, eso no está establecido, eso ya viene por decisión autónoma de la entidad. Listo, vale. José René pregunta: generalmente en las entidades públicas, por temas de presupuesto, una misma persona ejerce como oficial de seguridad de la información, oficial de la informática y oficial de protección de datos personales. Sí es recomendable esto, no solo para la entidad, sino por carga laboral de estos tres roles, que cada uno es bien complejo. Pues mira, aquí la idea es que esa persona que es el oficial de cumplimiento pues pueda desarrollar su labor completamente específica. La idea, lo que da la guía Cartilla de Responsabilidad Demostrada, es que sea una persona dedicada a la protección de datos. Porque si yo tengo una persona que tiene seguridad de la información, seguridad de protección de datos, seguridad no sé qué, seguridad sí sé cuándo, u otros procesos de la entidad, pues va a ser muy difícil que él pueda administrar completamente ese programa de protección de datos, y más por ser entidad pública.
el ejercicio de las entidades públicas es muy delicado en ese tema del programa de protección de datos, porque se tratan datos de todas las formas habidas posibles y por haber. Entonces sí es recomendable de pronto que tengan una persona específica en esa área. Listo, vale. Constanza Soler nos dice, ¿es posible tener un cronograma de las actividades a realizar de acuerdo a lo que me ordena la ley para dar cumplimiento a lo solicitado? Claro, claro. Anoten la circular 03 del 1 de agosto del 2018. Esta circular es la que me da la forma de dar los reportes, las actualizaciones y los incidentes de seguridad, y hasta cómo hacer el reporte de las bases de datos nuevas. Entonces allí es donde vas a tener, digamos, claro, hacer tu cronograma específico de esas actualizaciones, de esos reportes, de esas auditorías que se deben cumplir bajo la circular 03 del 1 de agosto del 2018. Listo, vale. Preguntan Néstor Hernán, ¿cómo se hace para eliminar la base de datos en la plataforma que se haya reportado 2 veces desde 2 diferentes dependencias o desde 2 diferentes sedes? Digamos que es independiente quién la haya reportado. Quien la va a inhabilitar es el responsable, el usuario responsable, quien puede ingresar, y él va a ubicar en la parte de reporte novedades la opción de inhabilitar bases de datos, y allí va a ser el proceso con el formulario que se despliega para poder inhabilitar cada una de esas bases de datos. Creo que ahorita lo mostré cómo se debía hacer. Listo. Pregunta N.I. Calvano, ¿existe algún documento Excel con las finalidades? Las finalidades las pueden encontrar ustedes en los anexos del Manual de Protección de Datos, el cual lo van a encontrar en la página de la SIC. Si me permiten, yo puedo entrar acá. Alexandra, ¿ahí estás viendo? Sí, señor. Yo entro a Protección de Datos. Ahí está la página de la SIC, entro a Protección de Datos. Voy a entrar al registro. Y aquí me van a dar unas opciones. Aquí tengo el manual de ayuda. Aquí ustedes pueden descargar este manual de ayuda, que es la versión 6.3, y van a encontrar todas las finalidades establecidas o preestablecidas para que puedan escoger la que necesiten. ¿Listo? Listo, vale. Nos pregunta Daniel Ramírez si el encargado puede ser una persona interna para bases de datos de su uso propio. Los encargados siempre van a ser externos. Todas las personas o áreas dentro de la entidad son responsables. Listo. Dice Lorena Bernal, ¿qué recomendaciones tienen acerca de la ubicación del oficial de datos personales? He visto que entidades están en la oficina de planeación, área jurídica, secretaría general o dependiente de la dirección. Y por lo que responden otros compañeros, también están en la oficina TIC. Pues digamos que, como se los dije en un principio, esto ya es de libre decisión de la entidad. Yo puedo escoger una persona que sea o un ingeniero, o pueda que sea abogado, pueda que esté dentro del área de planeación. Entonces, lo importante es que la persona tenga en específico ese cargo como oficial de protección de datos. Pues lo ideal sería que él estuviera a cargo de ese programa, para que se pueda cumplir a cabalidad completamente y se pueda dar respuesta a los requerimientos de los titulares y de todo lo que ordena la SIC en cuanto a actualizaciones y reportes, para que, digamos, que no haya o no se abra la puerta para una visita si no se hizo los reportes o no se hicieron las actualizaciones que requiere la norma. Listo, vale. Me pregunta N.I. Calvano si tengo contratado un servicio dedicado web cuyos servidores están fuera del país, ¿se necesita algo en especial? Sí, ahí hacemos una transmisión internacional. O sea que tienes que identificar en qué país están los servidores y reportar a esa empresa como encargado del tratamiento del dato. Pues, si tú me puedes decir que está en Estados Unidos tiene un nivel adecuado de protección de datos. Te recomiendo mucho la guía cartilla
responsabilidad demostrada en transferencia internacional. ¿Dónde la puedes consultar? Te voy a mostrar. Entras a la página de la SIC, www.sic.gov.co. Voy a volver a ingresar. Entonces estoy aquí en www.sic.gov.co. Vas a entrar al banner de protección de datos. En protección de datos, aquí abajito vas a decir publicaciones. Y en publicaciones vas a encontrar la guía cartilla de la implementación del principio de responsabilidad demostrada en transferencia internacional. Aquí te van a dar todos los países que tienen un nivel adecuado en protección de datos. Entonces aquí vas a ver si ese país cumple o no cumple para saber si requieres una transferencia o una transmisión internacional. Lorena Bernal, si es unificada con otra que está en el listado también. Me imagino que me estará hablando de alguna base de datos. Si ustedes tienen una base de datos que está dentro de un software, pero varias áreas entran a esa base de datos con diferentes finalidades, ustedes podrían reportar ese software y colocarle las diferentes finalidades con las cuales ingresan todas las áreas de la entidad para que no se quede ninguna por fuera. Entonces digamos que ustedes tienen ahí en ese software el pago de nómina, el pago a proveedores, los empleados, contratistas. Entonces esas son las diferentes finalidades que yo debería colocarle a ese software que está centralizado. Pregunta N.I. Calvano, ¿qué realmente es el registro de base de datos si no hay una que cargar la información de las mismas? A ver, lo que se quiere acá es que ustedes entreguen una información de sus bases de datos para poder obtener un control de esa información. Entonces, si les llega a visitar la Superintendencia de Industria y Comercio y ustedes reportaron una base de datos que se llama tecnología, entonces se va a ir a mirar qué se almacena de datos personales dentro de esas bases de datos de tecnología. Entonces se va a mirar que yo tengo todos los correos electrónicos de los funcionarios y contratistas. Para eso, ¿qué datos necesito? Necesito nombres, teléfonos, área, número de contacto personal. Entonces sobre eso es que se va a hacer una revisión de esas bases de datos para saber que cumplan con el Registro Nacional de Bases de Datos y que estén integradas dentro de su régimen de protección de datos personales. Listo. Nos pregunta Jesús Alcides, la SIC emitió un comunicado donde informaba que por temas de la contingencia por la pandemia se extendía el plazo para la actualización de la información subida en el RNBD. ¿Hasta qué fecha se tiene contemplado este plazo? No sé si lo recuerdan que lo nombré, fue hasta el 3 de julio del 2020. O sea, el viernes 3 de julio se tuvo el plazo hasta la medianoche para hacer la actualización de esas bases de datos. Listo. Dice Vanessa González, ¿existe un manual con el paso a paso? Un manual, pues digamos que el manual ya es una implementación que tiene que hacer la entidad por su cuenta. Digamos que lo recomendable aquí es que se apoyen en la guía cartilla de responsabilidad demostrada, donde la guía sí me va a nombrar algunos procesos o procedimientos que debo tener en cuenta para la implementación de ese manual de protección de datos personales. Recuerden que la política es externa, pero el manual ya es un documento interno de la entidad. Listo, vale. Nos pregunta Constanza Soler, si nos podrías regalar tu correo electrónico para dudas o para un apoyo eventual. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Permítame, yo ubico. Ya se los voy a enviar, si quieres ve leyendo la siguiente. Listo, la siguiente es Jorge Alejo nos pregunta, en la propiedad horizontal, la información que se está recopilando en el marco de la emergencia, ¿se le da un diferente uso? ¿Qué sanción tiene quien lo realiza? Discúlpame, ahí se te fue un poco la comunicación. Permíteme, antes de que me vuelvas a repetir la pregunta, acabo de enviar el correo electrónico y mi celular por si requieren de cualquier ayuda en temas de protección de datos. Dime, Alexandra, ¿me repites? Listo, vale.
Tranquilo, mira, la pregunta es, en la propiedad horizontal, la información que se está recopilando en el marco de la emergencia, ¿se le da un diferente uso? ¿Qué sanción tiene quien lo realiza? Pues mira, lo que pasa es que en este tema de urgencia sanitaria no se está requiriendo de autorización para el tema de tratamiento de datos de urgencia sanitaria, pero eso no quiere decir que yo pueda tratar los datos de cualquier forma, o sea, que pueda cambiarle la finalidad en cualquier momento. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad horizontal, como les nombraba, en el mes de mayo la superintendencia se pronunció y les exigió que implementaran el régimen de protección de datos. O sea que ahí debe estar establecido un tratamiento de datos sensibles en los cuales se debe aplicar todas las cláusulas de confidencialidad y todas las medidas de seguridad de la información para poder proteger esos datos. Listo, dice Isabel, Cano, si no reportamos las PQRs en el tiempo que usted mencionó, ¿podemos hacerlo en este momento? Sí, obviamente, digamos pues que ya va a quedar por fuera de los parámetros establecidos en cuanto a las fechas, pero como yo siempre digo, no dejen que se siga abriendo la brecha para el momento de la visita. Traten de hacer esos reportes que no se hicieron en su momento para que se pueda mostrar en su visita, pues, que fue por falta de desconocimiento, pero que ya se hicieron los reportes necesarios y ya se tiene el control estipulado para que no vuelva a suceder. Nos pregunta Paola Bermúdez si podamos tener copia de esta conferencia para socializarla en mi institución. Pues sí, la idea es que al finalizar, pues estamos grabándola y vamos a subirla en el YouTube de la oficina TIC del Ministerio. La idea es que ustedes nos colaboren llenando la encuesta y ahí pues va a quedar registrado su correo electrónico y vía pues correo les enviaremos el material. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿el oficial de protección de datos debe ser nombrado de manera oficial, es decir, por adicionar su función en el contrato? Sí, es lo mejor, pues para que él tenga una responsabilidad clara de lo que debe hacer, porque muchas veces le dicen a cualquier persona de tecnología, ay, encárguese usted de protección de datos, mire qué es lo que hay que hacer. Pero cuando no hay nada establecido, cuando no hay nada realmente legalizado, pues no se cumple con la función clara. Mientras que si a mí me lo estipulan dentro de un contrato, dentro de mis funciones como oficial de protección de datos, ahí sí voy a tener claro qué es lo que debo hacer. Recuerden que en la responsabilidad demostrada están mínimas las funciones que debe cumplir un oficial de protección de datos, que más o menos son como unas 25 o 30 funciones que debe cumplir. Listo, vale. Dice Grace Angeline, ¿es obligatorio tener la política de datos y el manual? ¿Existe una guía para la elaboración de este último? Existe totalmente la obligación de tener implementado la política y el manual. Recuerden que hay una guía cartilla de la política. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Estamos en la página de la SIC y esta es la guía cartilla donde está el modelo de política, el modelo de autorización y el modelo de aviso de privacidad. Entonces, siempre aplicarlo a la entidad la cual la va a implementar para que quede con las características claras y las finalidades establecidas. ¿Listo? Entonces, esta es la guía cartilla que pueden apoyarse. Para la política, el manual sí ya es un documento aparte que tienen que implementar. Listo, vale. Dice Ney Calvano que extremando un poco, si todas las bases de datos de las entidades del Estado son públicas en ejercicio de sus funciones, cumplimos con el SIC reportando que no tenemos bases de datos que reportar. Independiente es una autorización, independiente es que yo tenga una base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Y quiero que quede claro. Una cosa es que yo necesite o no necesite una autorización, pero sí estoy obligado a reportar las bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es el régimen de protección de datos y otra cosa es el decreto 090 del 18 de enero de 2018. Entonces, eso pasa como por ejemplo en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, recuerden que como es privado, tiene una cantidad de activos para poder reportar. Entonces, si no cumple el valor de los activos, no reporta base de datos, pero sí tiene que implementar el régimen de protección de datos. ¿Cómo queda establecido para las entidades públicas? Que independiente de sus activos,
tienen que reportar las bases de datos obligatoriamente. Ya sean públicas las bases de datos o sean privadas, se tienen que reportar. Listo. Nos pregunta, o bueno, a modo de comentario nos dice Hernán Zavala, que generalmente en las entidades públicas no hay recursos para contratar una persona especializada en protección y registro de datos personales. Se deben priorizar actividades para cumplimiento de metas de gobierno y esto pasa a un tercer plano. Adicional que cada año recortan los recursos de las entidades, por lo cual en mi opinión es muy difícil tener una persona para tal fin. Independiente de lo que se haga, se tenga o no se tenga el recurso, lo recomendable es que sí se tenga un oficial de protección de datos. Pueda que sea una persona que ya esté dentro de la entidad o pueda que toque contratarlo. Si no existen los recursos, pues escoger una persona que tenga la capacidad de asumir esa responsabilidad para mantener ese programa de datos activos y ese reporte de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio totalmente actualizado y reportado. Entonces, ten en cuenta, por favor, que si no existe ese capital o esa disposición económica para poder contratar a una persona, pues sí hay que disponer de alguien interno para que asuma ese rol. Listo, vale. Nos pregunta José René, ¿cuál es la recomendación para el tratamiento de los datos registrados por uso biométrico y cámaras de videoseguridad? Ok, para los sistemas biométricos, pues recuerden que por lo general esos sistemas están respaldados por un software. Ese software trae un archivo plano o es un tipo más o menos de Excel, donde yo almaceno los datos de esas personas que lo están utilizando. Entonces yo reportaré la base de datos que se llame sistema biométrico y reporto pues cuántas personas están almacenadas dentro de esa base de datos. En temas de biovigilancia, existe una fórmula que la Superintendencia de Industria y Comercio pone a consideración para que puedan reportar esa base de datos. ¿Cómo está estipulada? De las N cámaras que tenga implementadas la entidad, van a escoger una principal. Digamos, yo tengo 50 cámaras, voy a escoger una principal. ¿Cuál va a ser la principal? Escogí la de recepción, es porque la que tiene mayor fluido de personas. De esa cámara voy a escoger 2 horas, una hora pico y una hora valle. La hora pico, donde capture mayor afluencia de personas, la hora valle, menor afluencia. Ese número de personas lo vamos a multiplicar por el número de horas de grabación que tenga programado el DVR. Hay DVRs que graban por un día, por una semana, por 15 días, por 6 meses, por el año, dependiendo de la capacidad. Entonces tengo que averiguar por cuánto está programado ese DVR y sobre eso entonces voy a multiplicar el número de personas por el número de horas o días o meses de grabación que tenga estipulado el DVR. Ese resultado de cada una de las horas lo voy a sumar y es el total de titulares de videovigilancia que voy a reportar. Recuerden que solamente le aplico esa fórmula a una cámara y solamente hago ese reporte una sola vez, y quiere decir que al año siguiente puedo actualizar esa base de datos, o sea que vuelvo y aplico esa fórmula para esa misma cámara. ¿Listo? Listo, vale. Pregunta Álvaro Díaz, si tengo un hosting contratado con un tercero que aloja la página de la entidad y los correos, ¿se debe reportar? Sí, Álvaro, entonces ese sería un encargado. Tendrías que reportarlo como encargado y pregúntale si la información está en Colombia o la está almacenando fuera del país. Si está fuera del país, harías una transmisión internacional. ¿Listo? Listo, dice Lorena Bernal, bases de datos unificadas al unificar software, así es. Bueno, creo que será respondiendo la pregunta anterior. Dice Daniel Ramírez, en un sistema de información documental o en otro sistema de información debemos reportar las bases de datos de estos, por ejemplo, oficios y o comunicaciones internas. La idea es que ustedes centralicen la información, porque imagínate si yo tengo una base de datos que se llame derechos de petición. ¿Cuántos nombres no pueden aparecer en un derecho de petición? Imagínate ponerte a hacer un inventario de eso.
Mientras que si yo saco un promedio de cuántos derechos de petición pueden llegar al mes o al año a la entidad, pues ahí me va a quedar mucho más fácil. La idea es que ustedes puedan establecer un procedimiento para que les quede fácil la identificación de la base de datos y de, obviamente, la cantidad de titulares. Eso está en el proceso que tiene que hacer la implementación del oficial de protección de datos. Esa va a ser su función, cómo va a ser esa identificación clara y fácil para que puedan establecer esos datos de esas bases de datos que se van a reportar. Listo, vale. Yesenia nos dice, por favor, explicar el paso a paso en el sistema para actualizar las bases de datos registradas del año pasado. Fue los 9 pasos que acabé de mostrar del Registro Nacional de Base de Datos. Lo que simplemente debes tener en cuenta es lo que yo te decía. Tú entras a tu sistema y vas a ver, el resumen de tus bases de datos. Al costado derecho te dice consultar base de datos o modificar base de datos. Cuando entras a modificar, entras a los 9 pasos del Registro Nacional de Base de Datos y ya vas a cambiar lo que tú requieras de esa base de datos. Entonces, son los 9 pasos que ya vimos en el RNBD. Listo. Constanza Soler dice, si no se hizo la actualización en la fecha, ¿qué se debe hacer ahora? Pues digamos que si está la opción de modificar, pues la pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya no va a quedar con la fecha estipulada que nombraba la circular 03. Pero como yo les digo, no dejen que se siga abriendo más como la ventana para que se pueda dar una investigación. Entonces, si hoy se dan cuenta que no cumplieron con esas actualizaciones, pues es el momento de empezar a hacerlo como para tratar de solventar un poco lo que se pueda venir. Listo. Dice Constanza Soler, si yo requiero realizar un cambio de usuario responsable, ¿qué debo realizar? Ok. ¿Qué vas a cambiar? ¿El correo electrónico? Si vas a cambiar el correo electrónico, entonces lo que tú puedes hacer es entrar acá. Permíteme, yo entro a la página de la SIC. Entonces entras a la página de la SIC. Vas a ir al banner donde se encuentra protección de datos, que es en el banner de temas, protección de datos. Vas a entrar a Registro Nacional de Base de Datos. Y acá, donde dice inscripción, te va a salir el módulo para saber qué quieres hacer. Entonces, yo le voy a decir restablecer datos de usuario. Cuando yo le digo datos de restablecer datos de usuario, quiere decir, digamos que si el representante legal cambió la entidad, entonces yo actualizo esa información primero en el correo electrónico de la entidad. Descargo nuevamente el documento, aquí lo subo, el nuevo documento root, y le digo qué quiero hacer. ¿Va a cambiar la razón social o va a cambiar el correo electrónico? O ambas. Entonces selecciono qué es lo que quiero hacer y él inmediatamente estudia el archivo y me coloca cuáles son los datos nuevos dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Coloco el código de seguridad, guardo y quedó la información actualizada. Listo. Dice Jesús Alcides, ¿qué controles se tienen para validar que la información que se ha subido al RNBD sea la correcta y no información que subieron por cumplir con los tiempos establecidos para evitar futuras sanciones? Pues mira, aquí es muy importante que ustedes puedan hacer procesos de auditoría, procesos de revisión, porque se ha encontrado y se ha evidenciado que se subieron bases de datos por cumplir y se subió información que ni corresponde a lo que se debe subir. Entonces es bueno que ustedes puedan auditar, que ustedes puedan hacer una revisión para que se pueda evidenciar si lo que se hizo está efectivamente con lo que correspondía o si obviamente se requiere de una actualización general de lo que se reportó. Listo. Dice Camilo Ernesto, ¿en dónde se encuentra la información respecto a la fórmula para las cámaras de vigilancia? Pueden solicitarla al correo electrónico asesoresrnbd@cic.gov.co. Listo, vale. Dice Álvaro Díaz, si tengo un sistema de información que agrupa varias bases de datos, ¿debo reportar el sistema de información únicamente o cada base de datos individual?
tú podrías reportar el sistema de información, pero por favor colócale la finalidad de cada una de las diferentes bases que se van a tratar dentro de ese sistema. Entonces, si el sistema va a manejar bases de datos de recursos humanos, de jurídica, de contabilidad, de financiero, entonces esas son las finalidades que deberías colocarle cuando reportes esa base de datos. Listo, nos dice Jorge Carrillo. Hola, el año pasado reportamos cómo las bases de datos personales, las contenidas en un file server, es necesario reportar nuevas bases de datos sabiendo que en este file server los usuarios guardan nuevos archivos que tienen datos personales. Claro, más que, digamos, tenías que revisar porque se pueden generar bases de datos nuevas. Entonces recuerda que desde el día que yo creo una base de datos nueva, tengo 2 meses para reportarla ante la SIC. Entonces deberías hacer un nuevo inventario de esas bases de datos para poderlas reportar. Sí, señor. Y listo, pues por el momento no veo ninguna otra pregunta. No sé si de pronto alguien quiera participar en voz haciendo la pregunta directamente. Pues más que pregunta, no, agradecerle al ingeniero Víctor por su buena disposición, por su tema tan completo. Y nada, cualquier inquietud, duda que tengamos, pues lo estaremos contactando, ingeniero. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. De verdad que para mí es gratificante poder estar en estas charlas para poder aclarar todas esas duditas, para poder sensibilizar todo lo que ustedes necesitan. La Superintendencia de Industria y Comercio siempre está disponible para poder colaborar en esto, para poder apoyar a todas las entidades públicas en estos procesos. No me queda más que desearles una feliz tarde, un abrazo gigante para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. René, una última pregunta. Sí, señora. Por favor. Claro que sí. Ustedes esta información de todas las actualizaciones que se surten en torno a la publicación de las bases de datos, están mandándolas a la entidad, al correo que está registrado, o sea, está llegando algún correo de notificaciones respecto a todas estas políticas y las novedades que ustedes incluyen. Mira, realmente la superintendencia hizo un tema de sensibilización en los reportes anuales de las bases de datos y envió correos electrónicos a los responsables para la actualización de las mismas. De resto, pues sí es, digamos, recomendable que ustedes estén ingresando al banner de protección de datos y estén verificando qué nuevo se está reportando sobre eso. Digamos que la superintendencia, cuando sanciona, lo reporta ante la página web, pero es importante tener un seguimiento para que yo pueda saber si existe algo nuevo, si existe algún reporte adicional que se deba hacer. Entonces hay que hacer un seguimiento permanente a esa página dentro de la Delegatura de Protección de Datos Personales. Ingeniero Víctor, yo le quería hacer una pregunta. Es que cuando le preguntaba, por ejemplo, de las bases de datos de los sistemas de información, yo quería saber sobre lo que nosotros manejamos ahí en los sistemas, no solo el de gestión documental, sino por ejemplo el de pago, etcétera. Y nosotros también debemos reportar esas bases de datos. Daniel, ¿eso lo tienes dentro de un sistema centralizado o cada uno es una base de datos por independiente? Pues cada sistema de información maneja su propia base de datos. Listo, entonces deberías categorizarlo entonces como una base de datos independiente, o sea que cada una tendrías que reportarla con su finalidad específica. Ok, sí, sino que quería saber si reportamos las bases de datos de los sistemas de información. Entonces ya sé que tengo que recolectarlas para registrarlas. Perfecto, Daniel, sí señor. Bueno, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Vale, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este webinar, pues que la verdad nos deja, como dice la compañera, con muchas tareas. Muchísimas gracias, ingeniero René, por aclararnos todas estas dudas con respecto al procedimiento a seguir de tratamiento de datos personales, y pues quedamos atentos a sus inquietudes en los correos. Les recomiendo por favor llenar la encuesta
Y pues nada, muchísimas gracias de verdad desde la oficina TIC de Ambiente. Agradecemos, ingeniero, por toda esta explicación y todas estas herramientas que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les deseo un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.